Bienvenidos mis entrañables alumnos del cuarto año de secundaria. Mi nombre es Lenin Vargas y Rodríguez y soy vuestro profesor del curso de literatura. Hoy vamos a analizar la literatura latina o también conocida como literatura romana. El objetivo del tema es que ustedes tengan un panorama de la cultura latina y de sus manifestaciones literarias y desde luego hacer una aproximación a los poetas Virgilio, Horacio y Ovidio, estos tres pilares fundamentales de la literatura latina y que tuvieron gran influencia en la poesía, en la literatura posterior, principalmente en el Renacimiento europeo del siglo XVI. La literatura latina se desarrolló desde el siglo III a.C. hasta el siglo IV después de Cristo. Esta literatura tuvo en el idioma el más poderoso instrumento para poder ser difundida en toda Europa, puesto que el latín era en ese momento la lengua de mayor aceptación. Entre las características de la literatura latina vamos a encontrar una marcada influencia de la cultura y de la literatura griega, pero esta influencia no fue una influencia mecánica. Más bien, los latinos van a estampar una característica importante, van a estampar cierta peculiaridad que le dio un realce importante a su literatura. Hubo una marcada sujeción de normas precisas y estrictas, es decir, respetaron ciertos preceptos estilísticos y temáticos. Tuvo una inclinación pedagógica y política. Los escritores eh, tuvieron como principal objetivo el engrandecimiento, la magnificación, idealización tanto de la figura de Roma y de sus emperadores. Justificaron el origen divino de los reyes. Su objetivo era, pues como dije un momento, magnificar el imperio romano. Etapas de la literatura latina. El primer periodo es conocido como el periodo arcaico, hasta el hasta el año 100 antes de Cristo. Hubieron varios géneros, varias manifestaciones, pero las más importantes van a ser la poesía y la comedia. En cuanto a la poesía, vamos a tener la figura de Livio Andrómico. Fue considerado el primer escritor latino. A este poeta se le debe la traducción de Homero, es decir, él tradujo la Ilíada y la Odisea del griego al latín. Ennio escribió los Anales, unos poemas que versan sobre el origen de Roma. Y en cuanto a la comedia, eh, vamos a ver la figura de Plauto. Eh, Plauto escribió La Hoya y Anfitrión, dos comedias en las que vamos a encontrar una marcada influencia de los comediantes griegos Aristófanes y Menandro. El objetivo de las obras de Plauto siempre fueron causar algo de risa, algo de gracia, y en su afán Plauto usa un lenguaje ciertamente grotesco, es un lenguaje bastante popular. Y luego tenemos a Terencio. Terencio escribió una comedia llamada El Eunuco. Eh, por su lado, Terencio muestra un manejo mucho más pulcro del latín, un estilo mucho más refinado. Pero no olvidemos que la comedia siempre fue un género popular, un género bajo. El género más alto, según la tradición griega, fue la tragedia. La tragedia fue un tema de temas, una manifestación de temas universales y de personajes reales, de personajes importantes. El gobierno de Augusto es probablemente
el momento más importante para el fortalecimiento de las letras latinas. Eh, Su verdadero nombre, Cayo Octavio Turino, fue el primer emperador romano, adoptado cuando pequeño por su tío abuelo Julio César. Más tarde, cuando se convirtió en emperador, el mismo Senado le permitió usar el término Augusto, el nombre Augusto. Recordemos que en latín Augusto significa santo, majestuoso, venerable. Augusto era una denominación que se usaba para los dioses. Bueno, entonces él fue el gran Augusto. Su nombre, bueno, el nombre con que se le conocía era el de César Augusto. Su objetivo era en el terreno cultural la recuperación del orgullo nacional. Y en este afán trató de impulsar las letras latinas. Y para esto tuvo en Mecenas, Cayo Silnio Mecenas, una especie de ministro de cultura. Este señor se dedicó a patrocinar a los artistas, a escoger a los artistas, traerlos al palacio y permitir que estos engrandezcan la figura del imperio, engrandezcan la figura de Augusto. Entre las obras de Augusto vamos a tener la creación de la Guardia Pretoriana y, cómo no, de esa inmensa red de caminos romanos que hasta el día de hoy perduran. El siglo de oro o época de Augusto se desarrolló principalmente en la última parte del siglo I antes de Cristo e inicios del siglo I después de Cristo. A esta época pertenecen los tres más grandes poetas romanos, Virgilio, Horacio y Ovidio. Virgilio fue conocido como el cisne de Mantua o el poeta nacional de Roma. El tópico que hizo triunfar fue el locus amenus. Tópico es una especie de tema que era recurrente en sus obras. Entre sus obras vamos a tener las bucólicas. Se trata de 10 églogas o poemas pastoriles influenciados por idilios, un poemario del poeta griego Teócrito. El otro libro de Virgilio es Las Geórgicas. Es más bien un poema didáctico en el que enseña a los hombres ciertas actividades productivas del campo, como es la agricultura, la ganadería y la apicultura, que es el cultivo de las abejas. Este libro fue influenciado por los trabajos y los días de Hesíodo y el libro mayor, que es la Eneida, en el que, bueno, este libro lo escribió por orden expresa de Augusto. El objetivo de la Eneida es demostrar el carácter divino del emperador Augusto. Horacio, por su lado, hizo triunfar el tópico Beatus Ille. Su nombre verdadero fue Quinto Horacio Flaco. Entre sus libros vamos a tener Épodos, que son 17 poemas de carácter violento y sarcástico, en los cuales Horacio critica las guerras, las constantes guerras que protagoniza Roma y recomienda que deberían de huir de ese mundo caótico de la ciudad y de las guerras y deberían de marcharse al campo. Y precisamente en estos épodos es que él por primera vez habla del Beatus Ille como uno de sus tópicos, que significa pues la idealización del campo. Precisamente este tópico fue recreado por Fray Luis de León en el siglo XVI en la poesía española. Fray Luis de León tiene una estrofa muy simpática, alusiva a este tópico. Dice: qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido.
El otro libro de Horacio es Odas. Se trata de 103 composiciones eh, de temas diversos, en donde se ve expresamente la influencia de la poetisa griega Safo de Lesbos. Y el arte poética es, por así decirlo, la poética, es decir, en ese libro analiza la literatura de su época y establece los preceptos. Eso significa la poética, análisis de la literatura de su tiempo y establecer los preceptos y características propias de la literatura de ese momento. Por su lado, Ovidio hizo triunfar el tópico Carpe Diem. Es famoso por su libro El arte de amar, que se trata de una serie de consejos para recomendar a los jóvenes que se dedican al amor. Y su libro Metamorfosis, en los que recopila una serie de mitos, de transformaciones, básicamente de origen griego. La Eneida, el poema nacional de Roma. La Eneida se inicia cuando en el mar Mediterráneo Eneas y sus hombres huyen de Troya, que ha sido destruida por los griegos al final de la guerra de Troya. Eneas y sus hombres navegan por el Mediterráneo. El objetivo de Eneas, que le ha sido encomendado por los dioses, es huir de esa Troya que ha sido ya derrotada y fundar una nueva civilización. Al menos este es el encargo que de su madre Venus recibe. Pero la diosa Juno, que aborrece a los troyanos y a Eneas, lanza una tempestad que desvía el camino de Eneas y sus hombres y llegan accidentalmente a Cartago. En Cartago son recibidos por la reina Dido en su palacio. Y en la corte de Dido, Eneas cuenta sus aventuras. Eneas cuenta sus aventuras desde que Troya es tomada por los griegos a través del caballo. Cuenta que él, Eneas, peleaba en contra de los griegos y aparece su madre, la diosa Venus, y le dice: Eneas, no puedes morir en esta guerra que ya es adversa para vuestros intereses. Debes tomar a tu padre, a tu hijo, a tu esposa, a los tuyos y ve a fundar una nueva civilización, porque esa es la misión que los dioses tienen para ti. Así, Eneas toma entre sus hombros a su anciano padre Anquises, de su mano a su hijo Julo Ascanio. Su esposa viene detrás de este. Finalmente, su esposa regresa y muere en Troya. Y cuenta todas sus aventuras, las plantas que sangran, una terrible peste, el desafortunado encuentro con las arpías, etcétera, etcétera. Finalmente, Dido se enamora de Eneas y de sus aventuras y decide vivir como pareja un tiempo allá en Cartago. Pero de repente los dioses recuerdan a Eneas que el futuro no es quedarse en Cartago, el futuro de Eneas es fundar una nueva civilización. Cuando Eneas decide marcharse, Dido se suicida por la partida del héroe. Se va a clavar una daga que del mismísimo Eneas había recibido como regalo. En Sicilia muere su padre Anquises. Las mujeres encienden los barcos, pero una tempestad va a apagar el fuego. Eneas, guiado por Sibila de Cumas, decide descender al infierno para
averiguar en el alma de su padre cuál es la razón de que está perdido. Y su padre le va a guiar, le va a mostrar la futura historia de Roma, de la grandeza y de su ejército. Y Eneas comprende que su designio es muy importante. Eneas llega finalmente con sus hombres a la desembocadura del Lacio. Allí es recibido por el rey Latino y su esposa Amata. La hija de Latino y Amata, Lavinia, se enamora de Eneas, pero Amata se opone a Eneas porque Amata prefiere a Turnus, un pretendiente de su hija. Aquí ocurre un pequeño incidente. Ascanius, el hijo de Eneas, caza un ciervo que es mascota de unos pastores y se arma una terrible trifulca. Precisamente este momento aprovecha Turnus y empieza eh, unas terribles animadversiones en contra de Eneas. Se arma una guerra entre los hombres de Eneas y los hombres de Turnus. Finalmente, Eneas logra vencer a Turnus. Profe, ¿y qué pasó? Fatalmente la obra queda inconclusa. ¿Por qué? Porque Virgilio ha muerto. Recordemos que cuando Augusto manda hacer esta obra, encomienda a Virgilio hacer esta obra, Virgilio pide barcos para que vaya a visitar todas las islas y los lugares descritos por Homero en la Ilíada y en la Odisea. En esta obra es marcada la influencia de la Ilíada y la Odisea. ¿Sí? Virgilio, visitando cada uno de los lugares descritos por Homero en la Ilíada y en la Odisea, sigue escribiendo 10 años desde que ha iniciado a escribir la obra. La obra es inicialmente, piensa Virgilio que se trataría de 24 cantos, pero no fue así. Cuando termina de escribir el canto número 12, muere. Poco antes de morir, Virgilio ordena que quemen el manuscrito de esa obra que fatalmente está inconclusa, pero Augusto no lo va a quemar. Así va a ser publicada la obra inconclusa. El trabajo que se deja en esta oportunidad es un pequeño resumen de la Eneida. El objetivo de esta tarea es que ustedes se motiven y puedan pues leer el libro. Claro, el resumen debe estar contenido en el video. No quiero que se tomen más molestias. Dejo también la bibliografía para los que quieren profundizar. Y bueno, eso sería todo por hoy. Les mando un abrazo. Nos vemos en la próxima clase.